Antes de comenzar esta historia, recuerda suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras narraciones de misterio, historia y psicología humana. Ahora sí, prepárate. La viuda del caballero llegó a la torre maldita cuando el sol estaba cayendo detrás de los riscos rojos, como si incluso el cielo advirtiera que aquella decisión era una locura. Nadie en la aldea entendía por qué una mujer como ella, serena, educada, y aún joven a pesar del luto que cargaba, había decidido comprar aquella torre derruida y maldita por solo 3 monedas. Era una ganga, sí, pero también una condena. Las historias que se contaban sobre el lugar eran numerosas, todas envueltas en un silencio supersticioso y un miedo antiguo. La torre se alzaba solitaria en un montículo seco, rodeada por piedras negras y por un viento que parecía soplar desde dentro de alguna grieta del pasado. Los aldeanos evitaban acercarse a ella incluso durante el día, y cuando la viuda anunció su compra, todos la miraron como si ya estuviera destinada a otro mundo. Ella, sin embargo, avanzó con paso firme, llevando solo un caballo viejo, una lámpara, y un pequeño cofre donde guardaba lo último que quedaba de su vida anterior, el anillo de su esposo, una carta final que le había dejado antes de morir en batalla, y un manuscrito antiguo que había heredado de su suegro, un hombre que siempre había evitado hablar del origen de su linaje. Cuando la viuda empujó la puerta de madera, ésta se abrió sin resistencia, como si la torre hubiese estado esperando su llegada. El interior olía a humedad, a hierro oxidado y a una historia que llevaba demasiado tiempo encerrada. El eco de sus pasos la acompañó mientras subía lentamente las escaleras. La lámpara proyectaba sombras alargadas en las paredes, sombras que parecían moverse un instante después de que ella pasara. Pero la viuda, acostumbrada al dolor y a la soledad, no permitió que el miedo la traicionara. Había decidido empezar una nueva vida allí, lejos de las intrigas de la corte, lejos del juicio de quienes la culpaban por la muerte del caballero, como si la tragedia fuera obra de sus manos. Al llegar al 3er nivel de la torre, encontró una habitación circular con un ventanal roto. El viento entraba silbando entre las piedras, causando un lamento prolongado que parecía humano. Sobre una mesa antigua descansaba un objeto cubierto por un manto de tela rasgada. La viuda se acercó y retiró el manto. Debajo había un manuscrito grueso, encuadernado en cuero oscuro, con un sello familiar que reconoció al instante. Era el mismo símbolo que aparecía en el anillo de su esposo. Su corazón se encogió. Tomó el manuscrito con ambas manos. No podía ser casualidad. Lo abrió. Y la primera frase escrita con tinta ya marrón decía: «Para la mujer que herede esta torre, lo que crees saber sobre tu esposo es apenas la sombra de la verdad». La viuda sintió que el aire se le escapaba del pecho. Se sentó, acercó la lámpara, y siguió leyendo aunque cada palabra parecía empujarla hacia un precipicio emocional. Esta torre no fue construida para defender la frontera. Fue construida para encerrar algo. Un secreto que tu esposo juró proteger, incluso con su vida. Las manos de la viuda comenzaron a temblar. Su esposo siempre había sido un hombre reservado, pero nunca imaginó que llevara un secreto tan profundo. Ella había convivido con él, había dormido en su pecho, había escuchado sus silencios, ¿cómo no había percibido nada? Siguió leyendo. Si estás leyendo esto, es porque él no pudo cumplir su juramento. Y ahora, el secreto es tuyo. Un golpe resonó en algún lugar de la torre. La viuda levantó la mirada, tensando el cuerpo. El ruido había sido claro, pasos. O algo que imitaba pasos. Tragó saliva y cerró el manuscrito por un momento. Respiró hondo para recuperar calma. El viento quizá, se dijo. Las corrientes dentro de torres viejas suelen mover puertas, desplazar tablones, engañar al oído. Pero cuando bajó al 2.º nivel, encontró algo que la hizo detenerse de inmediato. Las piedras del muro estaban talladas con marcas que no había visto cuando subió. Símbolos. Runas. Las mismas del manuscrito. Las mismas del anillo de su esposo. Su mente empezó a unir piezas sueltas. La familia del caballero, siempre perseguida por rumores, su suegro, obsesionado con manuscritos y linajes, las noches en que su esposo se levantaba sobresaltado, diciendo que escuchaba el llamado, la advertencia que él nunca explicaba pero repetía en voz baja como si se tratara de un salmo prohibido. La viuda regresó a la habitación del 3er nivel con pasos apresurados y abrió otra vez el manuscrito. Pasó páginas llenas de símbolos, de dibujos de la torre, de mapas marcados con tinta carmesí. Y entonces llegó al capítulo que tenía la misma frase repetida 3 veces. No bajes a la mazmorra. El corazón le dio un vuelco. La torre tenía una mazmorra. Ella no lo sabía. Nadie en la aldea lo mencionaba. Quizá porque nadie vivo la había visto. Pero al lado de la advertencia había un dibujo, una escotilla oculta bajo el suelo del 1er nivel,
protegida por un mecanismo que solo podía abrirse con un tipo específico de llave, una llave idéntica a la que colgaba del anillo del caballero, guardado en su cofre. Fue entonces cuando el caballo, que había quedado afuera atado a un poste, relinchó con fuerza como si algo lo hubiese asustado. La viuda corrió hacia la ventana y vio al animal moviéndose inquieto, tirando de la cuerda, mirando fijamente hacia la base de la torre. Hacia la entrada de la mazmorra. Porque ahora ella podía verla, una línea del suelo había cambiado de color, como si la escotilla hubiera sido movida desde dentro. La viuda sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Bajó las escaleras casi sin respirar. El aire se volvió más frío. Las sombras parecían más densas. La puerta principal crujió como si algo la rozara desde afuera, pero ella ya estaba enfocada en otra cosa. La escotilla ahora estaba abierta por una rendija, lo suficiente para que saliera un olor distinto, más antiguo, más húmedo, más humano. Se acercó lentamente, con la lámpara en alto. Debajo, las escaleras descendían hacia una oscuridad profunda, donde la luz parecía morir antes de tocar las paredes. Y entonces lo oyó. Un susurro. Un murmullo bajo. Una voz que conocía. La voz de su esposo. Pero él estaba muerto. O al menos, eso había creído siempre. La viuda sintió las piernas flaquear. Pero, guiada por una mezcla de miedo, amor y desesperación, apoyó la mano sobre la escotilla y la abrió por completo. El olor subió como un golpe. El caballo volvió a relinchar afuera. Algo se movió en la oscuridad. La voz volvió a sonar. Quebrada. No debiste venir. La viuda bajó el primer escalón. Luego el segundo. Las paredes comenzaban a mostrar grabados más antiguos, casi prehistóricos. La temperatura descendía con cada paso. Cuando llegó al final de la escalera, la lámpara iluminó una celda. Y allí, arrodillado, encadenado a la pared, con la piel pálida y los ojos hundidos, estaba su esposo. O alguien, que se parecía demasiado a él. Pero aquello no era lo peor. Lo peor era que las cadenas no evitaban que algo dentro de él siguiera moviéndose. Algo que intentaba salir. Algo que no era humano. La viuda dio un paso atrás, incapaz de comprender lo que veía. La figura arrodillada levantó la cabeza, y los ojos, oscuros, casi sin brillo, se abrieron como si le costara recordar cómo usar los párpados. Su respiración era superficial, errática, como la de un animal herido. Pero aún así, era él. Era su marido. O lo que quedaba de él. ¿Cómo? Susurró ella, aferrando la lámpara con ambas manos para evitar que temblara. El hombre abrió los labios resecos. Pero la voz que salió no era la que ella recordaba. Era más profunda. Más pesada. Como si otra garganta hablara a través de él. No, me mires, gruñó, bajando la cabeza de golpe, como si verla le causara dolor. La viuda dio un paso hacia adelante, pero al hacerlo, una de las cadenas se tensó y el sonido metálico retumbó en toda la mazmorra. Las sombras parecieron estremecerse, como si algo se moviera dentro de ellas. Ella tragó saliva al notar que no estaban solos allí. Había más presencia en el aire, más vida oculta entre las piedras húmedas. Te creí muerto, susurró, arrodillándose frente a él, buscando sus ojos, su humanidad. Me dijeron que caíste en batalla. Que no había cuerpo. ¿Qué? No hubo cuerpo, interrumpió él, con un susurro desgarrado, porque nunca me dejaron morir. La viuda sintió el corazón apretarse como si una mano invisible lo estrujara. Se acercó un poco más, venciendo el miedo que la mantenía alerta como un animal acorralado. ¿Quién te hizo esto?, preguntó, con la voz quebrada. Él levantó lentamente la mirada. Por un instante, solo por un segundo, vio en su rostro al hombre del que se había enamorado, la ternura, la seriedad, el sacrificio. Pero ese segundo se rompió cuando algo en su cuello palpitó, un bulto que se movió como si algo reptara bajo la piel. Ella retrocedió instintivamente. Él apretó los dientes, respiró hondo, y dijo. No fue un quién, su voz cambió, volviéndose doble, como si otra lo acompañara desde dentro, fue un qué. Un silencio pesado cayó sobre la mazmorra. La viuda sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El manuscrito había advertido sobre un secreto, sobre una herencia maldita. Pero jamás imaginó algo así. La torre, continuó él, no es una prisión, es un sello. Un sello que mi familia ha protegido por generaciones. Y yo, soy parte del sello. Ella negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. No, no puede ser. Tú eras libre. Tú eras. Nadie en mi linaje ha sido realmente libre, escupió él, con una mezcla de rabia y dolor. Nacimos para contener aquello que vive bajo esta tierra.
Algo que despierta cada 100 años. Algo que necesita un cuerpo para tomar forma. Y esta vez, me eligió a mí. Un ruido seco surgió detrás de la celda, como si algo pesado raspara la pared. La viuda tensó los hombros y alzó la lámpara, intentando ver más allá, pero la luz parecía detenerse antes de tocar la piedra. No tienes que quedarte ahí, dijo ella, apenas audible. Voy a sacarte. Voy a romper estas cadenas y... No. Rugió él, y las cadenas vibraron como si estuvieran vivas. No entiendes. Si me liberas, lo liberas a él también. La viuda quedó helada. Él bajó la voz, casi en un ruego. Por favor, vete. No te acerques más. Esta torre no te pertenece. Esta maldición no es tuya. Pero ella negó con fuerza, tragándose el miedo, tragándose las lágrimas. Yo soy tu esposa, dijo con firmeza. Juré estar contigo en la vida y más allá de ella. No voy a abandonarte ahora. Su esposo cerró los ojos, y por un momento pareció quebrarse. Un suspiro escapó de sus labios, y en ese suspiro ella escuchó algo muy parecido a un sollozo. Hubiera querido que no encontraras la llave, murmuró. Hubiera querido que nunca leyeras el manuscrito. Hubiera querido que siguieras tu vida, lejos de esto. Ella se acercó más. Él tembló. No puedes, advirtió él. Si te acercas, él siente tu presencia. Él despierta con tu calor. Con tu vida. Él se llevó una mano al pecho, como si algo dentro lo quemara. Él quiere un nuevo huésped. La viuda se detuvo abruptamente. Un silencio cargado de tensión los rodeó. El aire se volvió más espeso. ¿Un huésped?, preguntó ella, retrocediendo apenas un paso. Sí, dijo él, con la voz partida en dos. Y tú eres perfecta. La lámpara tembló en su mano. El caballo afuera volvió a relinchar con desesperación. Algo en la mazmorra respiró con más fuerza. La viuda tragó saliva. ¿Qué es lo que vive en ti?, preguntó, aun sabiendo que tal vez no quería la respuesta. Él la miró fijamente. Sus pupilas se dilataron hasta casi oscurecer el iris. Algo, antiguo, susurró. Algo que mi familia encerró siglos atrás. Algo que se alimenta de dolor, de pérdida, de soledad. Y ahora que tú has venido, está despierto. Y quiere vivir otra vez. Un sonido húmedo, como carne desgarrándose, resonó desde dentro del pecho del hombre. Él apretó los dientes, gruñendo de dolor, inclinándose hacia adelante como si fuera a vomitar algo que no debía existir. La viuda dio un paso atrás, horrorizada. El hombre respiró profundo, y su voz volvió, débil, humana. Vete, por favor, antes de que ya no pueda detenerlo. Ella negó otra vez. No, susurró. No sin ti. Él sonrió amargamente, una sonrisa rota, casi infantil. Entonces morirás conmigo, dijo. La mazmorra se estremeció. El suelo vibró. El aire se llenó de un murmullo gutural. Y desde la pared, las runas comenzaron a brillar con un tono rojizo. La viuda levantó la lámpara, pero la llama parpadeó como si fuera a apagarse. Se giró hacia la escalera. Podía huir. Podía salvarse. Podía cerrar la escotilla y olvidar lo que había visto. Pero entonces escuchó la voz de su esposo, la verdadera, la que recordaba, la que amaba. No me dejes solo. Y eso la destruyó. Ella se giró hacia él, con la determinación quebrada pero firme, y dijo: No te dejaré. Las runas ardieron. Las cadenas se tensaron. El cuerpo del hombre convulsionó. Y algo detrás de él se movió. Algo que no debería existir. Algo que no estaba vivo. Algo que llevaba demasiado tiempo esperando. La viuda sintió que la oscuridad respiraba detrás de su esposo. La mazmorra entera parecía latir al mismo ritmo que su cuerpo convulsionado, como si las paredes estuvieran vivas, absorbiendo y devolviendo un pulso antiguo y enfermo. Ella levantó la lámpara, pero la llama empezó a inclinarse hacia atrás, atraída hacia la celda por una corriente invisible que la jalaba con fuerza. Entonces, desde el rincón más profundo, salió un sonido que no tenía forma humana, un chasquido húmedo, seguido de un arrastre lento, como si algo se deslizara por la piedra, trepando desde el suelo, desde las grietas, desde un lugar al que ninguna luz había llegado jamás. La viuda dio un paso adelante, temblando, pero sin apartar la mirada de su esposo. Él intentaba controlar su respiración. La luz reveló una sombra alargada que se retorció sobre la pared como un gusano gigante. No tenía forma definida, pero se extendía hacia el techo, contrayéndose y estirándose como si probara la superficie, buscando grietas para escapar, para expandirse, para tocarla. El esposo gimió, llevó las manos a su propia garganta y apretó con fuerza,
como si quisiera impedir que algo subiera desde dentro. No, no lo mires, jadeó. Él se alimenta de tu miedo. La viuda cerró los ojos un instante, pero no fue suficiente para detener el terror que subía por su espalda. ¿Qué es eso?, preguntó, señalando la sombra que parecía moverse con voluntad propia. El hombre abrió la boca, pero lo que salió no fue una palabra, sino un siseo profundo, como el de un animal que despierta y reclama su territorio. La sombra en la pared se crispó, reaccionando al sonido, y comenzó a avanzar hacia la celda. La viuda sintió el instinto de huir, de correr sin mirar atrás. El cuerpo entero le gritaba que escapara de allí antes de que algo la alcanzara y la absorbiera. Pero sus pies no se movieron. Algo dentro de ella, quizá amor, quizá locura, la mantenía firme. ¿Por qué te escogió a ti?, preguntó ella, con la voz rota. El esposo respiró hondo, con un temblor que sacudió su columna. Porque mi sangre, cerró los ojos, como si decirlo fuera una condena, es la única que puede contenerlo. Mi familia lo encerró. Mi familia lo alimentó. Mi familia pagó el precio para que él no saliera al mundo. La sombra se deslizó por la pared con más rapidez, extendiendo sus extremos como dedos buscando un borde. La viuda retrocedió un paso, sintiendo que el aire se volvía más frío. Pero yo, continuó él, yo no era el elegido. Mi hermano debía ser el anfitrión. Él fue entrenado desde niño para soportarlo, para contenerlo, Su rostro se torció en una expresión de tormento, pero murió antes de tiempo. Y entonces, él me eligió a mí. La viuda abrió los ojos con horror. ¿Él? ¿Ese ser? El esposo asintió con un gesto lento, dolorido. No tiene nombre humano, susurró. Es más antiguo que nuestra historia. Más viejo que la torre. Más viejo que los bosques que rodean estas tierras. Lo único que sé, es que si sale de esta mazmorra, no habrá quien pueda detenerlo. La sombra golpeó la pared con una fuerza repentina. La piedra vibró. Trozos diminutos cayeron del techo. La viuda apretó la lámpara contra su pecho. Él gruñó. Tiene hambre. Está despierto por ti. Ella apretó la mandíbula, tratando de ignorar el terror que le perforaba el estómago. Dime qué puedo hacer, pidió ella, casi suplicando. Dime cómo ayudarte. El hombre inclinó la cabeza hacia un lado, como si escuchara algo a lo lejos, algo que ella no podía oír. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas normales, parecían más oscuras, gruesas, como si algo dentro de él se deshiciera lentamente. No puedes ayudarme, dijo con honestidad devastadora. Lo único que puedes hacer, es matarme. La viuda sintió que el mundo se partía en dos. No, susurró ella, negando, retrocediendo un paso. No. No digas eso. Si me matas, continuó él, el sello se rompe por un instante, suficiente para que él regrese a dormir. Mi muerte, lo anestesia. Lo obliga a hundirse otra vez en la tierra. Solo así podrías vivir. La viuda sintió que se quedaba sin aire. Yo no puedo matarte. Él sonrió, una sonrisa triste, rota, resignada. Yo tampoco podía dejarte, dijo. Pero te dejé. Ahora tú tienes que ser más fuerte que yo. La sombra rugió. Sí, rugió. El sonido era profundo, vibrante, como si un animal gigante se hubiera despertado desde un sueño interminable. Las cadenas del hombre se tensaron, sus músculos se contrajeron, su espalda se arqueó como si algo intentara partirlo desde dentro. La viuda gritó su nombre, pero él ya no la oía. El pecho le palpitaba como si fuera a abrirse. Algo golpeaba desde dentro, buscando salir, buscando tocar la luz, el aire, la vida. ¡Corre!, rugió él, con una voz que no le pertenecía. ¡Corre! Pero ella no corrió. Ella no sabía cómo hacerlo. No sabía cómo dejarlo allí. No sabía cómo abandonar a alguien que amaba, aun cuando ese amor se había convertido en una condena. Entonces vio la daga. Estaba en el suelo, justo afuera de la celda. Una daga antigua, ceremonial, con runas grabadas en la hoja. Las mismas runas que brillaban en la pared. La sombra se lanzó hacia adelante. El esposo gritó. La viuda gritó. Y la mazmorra entera se sacudió como si un gigante estuviera abriendo los ojos bajo la tierra. La viuda se agachó, tomó la daga con ambas manos, y entonces algo la tocó en el tobillo. Algo frío. Firme. Vivo. Ella miró hacia abajo. Y lo que vio la hizo olvidar cómo respirar. La viuda bajó la mirada y vio una mano pálida, larga, demasiado delgada para ser humana, aferrada a su tobillo. Los dedos parecían articulados en ángulos imposibles, como si cada hueso hubiese sido quebrado y recompuesto de forma torpe.
La piel era casi translúcida, tensada sobre tendones que parecían moverse solos, como si algo respirara apenas bajo ella. La viuda soltó un grito ahogado y trató de apartar el pie, pero la mano la sujetó con una fuerza que no coincidía con su fragilidad. La cadena del esposo tintineó con violencia, como si luchara por acercarse, por detener aquello con sus propias manos. «¡Suéltala!», rugió él, con la garganta rota en un rugido que no pertenecía a ningún ser humano. La sombra de la pared pareció contraerse, como si hubiera reconocido que su huésped estaba reaccionando. Y la mano que sujetaba a la viuda apretó con más fuerza, clavando uñas oscuras en su piel. La viuda forcejeó, jadeando, con la daga aún en la mano. La levantó para cortar aquella cosa que la oprimía, pero el esposo gritó: «¡No lo toques! ¡No lo hieras! ¡Se expandirá!». Ella dudó. El terror la paralizó por un segundo. En la pared, la sombra se agitó como un animal furioso atrapado en una jaula demasiado estrecha. Un murmullo profundo, casi un cántico, empezó a escucharse desde las paredes, como si la torre recordara una voz antigua. La viuda sintió un tirón fuerte en el tobillo. La mano intentaba arrastrarla hacia la celda, hacia él, hacia la oscuridad. «¡No!», gritó ella, forcejeando, golpeando el suelo con el talón para frenar. Al fin, con un gesto desesperado, levantó la lámpara y la dejó caer directamente sobre la mano. El vidrio se rompió. La llama estalló en el suelo. El aceite ardió como un relámpago que iluminó todo el pasillo subterráneo. La mano soltó su tobillo al instante, retrayéndose hacia las sombras con un chillido agudo, tan repentino que hizo vibrar el pecho de la viuda. El fuego iluminó por un segundo el contorno de algo que se retorcía en la esquina, una figura alargada, delgada como un esqueleto cubierto de piel húmeda, que se escabulló hacia una grieta en la pared como una serpiente que huye del sol. La viuda retrocedió hasta chocar contra las piedras. «Él ya no puede contenerse más», susurró él, desplomado, con la cabeza caída hacia adelante. La viuda apretó la daga, sin saber si iba a usarla contra la criatura o contra él. El peso emocional era insoportable. Todo lo que había creído saber sobre su esposo, su familia, su muerte, era mentira, era apenas la superficie de algo oscuro y antiguo que recién comenzaba a mostrarse. «Tienes que decidir», dijo él de repente, levantando la mirada con un esfuerzo inimaginable. «Tienes que hacerlo ahora, antes de que él tome control, antes de que deje de ser yo». La viuda sintió lágrimas calientes correr por su rostro, pero no apartó la mirada. «No puedo matarte», susurró, temblando. Él cerró los ojos, exhalando un suspiro que parecía más un lamento. «Entonces, morirás tú». La sombra en la pared se arqueó, abriéndose como si tuviera una boca. El aire se volvió más denso, casi irrespirable. El fuego en el suelo se consumía rápidamente, pero su luz temblorosa mostraba que algo más se estaba moviendo dentro de la celda, raíces negras que surgían del suelo, subiendo por las piedras, buscando llegar a ella. «¡No!», gritó la viuda, y levantó la daga con decisión. Él abrió los ojos de golpe. Sus pupilas temblaron. Durante un instante, parecía que luchaba consigo mismo. «Si lo haces», dijo él, con la voz más frágil que ella había escuchado jamás, «prométeme algo». La viuda se arrodilló frente a la celda, agarrando los barrotes con una mano, la daga con la otra. «Lo que sea», susurró. «No olvides quién fui», dijo él. «No recuerdes esto. Recuérdame como el hombre que amaste, no como el monstruo que ves ahora». La viuda apretó los dientes, el dolor desgarrándole el pecho. «Nunca te olvidaré», dijo ella, con una firmeza que le quemó la garganta. Él sonrió, suavemente. Por primera vez desde que lo encontró, parecía en paz. Pero entonces, la sombra rugió. Las paredes vibraron con un estruendo que sacudió polvo y piedras. La cadena se tensó con un golpe brutal. Y el esposo gritó. Un grito tan profundo, tan inhumano, que la viuda supo que acababa de perderlo. La sombra tomó forma detrás de él. Una silueta alta, delgada, como un cuerpo hecho de humo oscuro y huesos torcidos. Se inclinó hacia adelante, como si olfateara el aire. La viuda sintió un frío helado recorrerle la columna. El ser habló. Y su voz fue la suma de todas las voces que ella había oído en su vida, y de muchas que jamás debería haber escuchado. «Finalmente, estás aquí». La viuda se incorporó, la daga en alto, su cuerpo temblando pero firme. «No tendrás a nadie», escupió. «Ni a él. Ni a mí». La sombra se rió. Un sonido tan antinatural que las piedras lloraron humedad. «Él ya es mío», susurró, «y tú, eres el recipiente perfecto». La viuda apretó la daga. La sombra avanzó. Las cadenas se rompieron con un estruendo.
El esposo se desplomó hacia adelante. Y la criatura dio su primer paso hacia ella. La viuda sintió que el aire se volvía más pesado, casi líquido, como si cada respiración fuera un esfuerzo imposible. La criatura avanzaba con pasos largos, deformes, y cada movimiento hacía crujir las piedras del suelo y las paredes. La luz temblorosa de la lámpara proyectaba sombras imposibles, que parecían multiplicarse y moverse con voluntad propia. El esposo, caído en el suelo, gimió suavemente, atrapado entre la vida y la oscuridad que lo había consumido desde dentro. Sus ojos, que aún mostraban destellos de humanidad, imploraban sin palabras. La viuda sabía que su tiempo para actuar se estaba agotando. El ser se inclinó, su cabeza alargada observándola. Su respiración era un murmullo profundo que resonaba en los huesos, y cada exhalación parecía absorber calor y esperanza del aire. La viuda apretó la daga con fuerza, sintiendo el frío del metal como la única conexión con la realidad, con la posibilidad de resistencia. «Aléjate de él», gritó, la voz quebrada, pero decidida. La sombra rió, un sonido húmedo y escalofriante que llenó toda la mazmorra. «No puedes detenerme», susurró. «Él ya es parte de mí. Y tú, pronto lo serás también». El corazón de la viuda se aceleró. Sintió que la desesperación amenazaba con ahogarla, pero entonces recordó cada instante que había compartido con su esposo, cada promesa, cada caricia, cada mirada que la había mantenido viva en la tormenta de su viuda. Su amor se convirtió en un muro que resistía la marea de terror que se cernía sobre ella. Con un grito de desafío, se lanzó hacia la criatura. La daga brilló en un arco brillante, cortando la oscuridad que parecía materializarse en tentáculos de sombra. El ser se estremeció al contacto con el filo, un chillido que era simultáneamente humano y monstruoso llenó la mazmorra, haciendo temblar las piedras a su alrededor. El esposo se incorporó con un esfuerzo sobrehumano, y aunque estaba débil, alcanzó a tomar la mano de la viuda. Su contacto fue un ancla de humanidad, una chispa que parecía debilitar la sombra. Por un momento, la criatura vaciló, dudando entre consumir y contener. Sus ojos, vacíos y negros, giraron hacia el par unido por la fuerza del amor y la determinación. «No», gritó la viuda. «Tú no lo tendrás. No hoy. No jamás». La sombra rugió, lanzando un oleaje de oscuridad que casi la arrastra al suelo, pero ella se mantuvo firme, con la otra mano aferrándola del esposo. La luz de la lámpara tembló y brilló más fuerte, como si respondiera a la fuerza de su voluntad. En un acto de coraje desesperado, clavó la daga directamente en el suelo frente a la sombra. El metal resonó contra la piedra de una forma que ningún sonido natural podría reproducir, y un estallido de energía recorrió la mazmorra. La criatura se encogió, retorciéndose, y sus tentáculos de sombra comenzaron a retroceder hacia el suelo, como si fueran absorbidos por la propia tierra. El esposo, con un último esfuerzo, se apoyó sobre la viuda y juntos empujaron la criatura hacia la grieta de la que había emergido. La sombra chilló, un sonido que heló la sangre de ambos, y finalmente fue succionada hacia la oscuridad, desapareciendo entre el suelo y las paredes, dejando un silencio abrumador tras de sí. El silencio era absoluto. Solo el sonido de su respiración y el latido de sus corazones se podía escuchar. La viuda y su esposo se miraron, agotados, marcados por el terror, pero vivos. «¿Estás bien?», susurró ella, con lágrimas mezclándose con el polvo y el sudor. Él asintió lentamente, con una sonrisa débil, pero verdadera. «Sí, gracias a ti», dijo, tomando su mano con fuerza. «Gracias a ti, todavía estamos aquí». El fuego de la lámpara se calmó, las sombras dejaron de moverse, y la torre, que parecía condenada, ahora parecía respirar lentamente, como si aceptara la victoria de aquel amor inquebrantable sobre la oscuridad ancestral que la habitaba. La viuda miró alrededor, cada rincón, cada pared, cada piedra que había sido testigo de lo imposible. Sabía que la torre maldita ya no era solo un lugar de terror, ahora era un testimonio de resistencia, de valentía y de un amor que había logrado desafiar siglos de oscuridad. Juntos, con las manos entrelazadas, subieron las escaleras de regreso a la luz. Afuera, el viento soplaba con fuerza, pero no había miedo, solo libertad y esperanza. Mientras cabalgaban hacia el amanecer, la viuda entendió que aquella torre, aquel secreto, y aquel manuscrito no solo les habían mostrado la sombra de la maldición, sino también la luz de su propio valor, de su vínculo inquebrantable y de la promesa de que, juntos, podrían enfrentar cualquier oscuridad que viniera.